Carlos, gracias por tu tiempo. No. Hoy andamos medio cortina porque viene el Foval. Una versión concentrada de lo bueno es hoy. ¿Me puedes explicar por qué si yo introduzco una taza con agua fría en el microondas, a veces el asa sale medio calentita, pero el agua sale muy caliente? Ya sé que te saqué de tema, porque el tema será la semana próxima mucho más extenso. Pero, Bien. ¿cómo funciona el microondas para las amigas que nos están escuchando? Muy bien, muy bien. Primero decir que el microondas es un aparato tecnológico de finales del siglo XX. Ajá. Ah. Es verdad que lo descubrió, ¿Qué fue? lo descubrió un ¿Qué fue? científico que tenía una barra de chocolate. ¿Cómo fue eso? Exactamente, fue así. Estaba estudiando cómo se podía hacer la propagación de las ondas de radio. Estamos hablando, por lo tanto, del principio del siglo XX, allá por el 1920, 20 y tanto. Y estaba en el laboratorio haciendo eso, propagaba ondas para ver cómo las ondas, estas mismas ondas que se propagan hoy desde una antena de radio hasta los receptores de nuestros oyentes. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué observó? Observó cómo terminaba de hacer eso, que todo su bolsillo superior el izquierdo chocolate, tenía el todo chocolate. Exactamente. Y no fue una vez, ¿verdad? Creo que el tipo varias veces, ¿no? Asoció eso con que ocurría algo, pero como ya sabía que eso ocurría, no lo volvió a probar. Lo que hizo fue ver qué pasaba con el famoso pop, con un grano de maíz. Del maíz pisingallo. Exacto, del pisingallo. Entonces lo puso y efectivamente el maíz pisingallo, ahí en esas condiciones de irradiación de onda, hizo lo que nosotros hoy conocimos como el pororo. Así nace el microondas. Precisamente las ondas de radio que él estaba, que estaba probando eran ondas de radio de las microondas. Ajá. Exactamente de las mismas que se transmiten entre nuestros celulares, celulares, el celular. Y además las que se generan dentro de un horno de microondas. A ver. En un aparatito que se llama el magnetrón, que es eso que está al costado, es lo que suena, lo que hace ruidito cuando uno lo prende. Yo pensé que el magnetrón era una cucaracha que tenía dentro. Sí, también. Que no mueren. No mueren para nada. ¿Por qué no mueren Porque tienen poca agua, ahora vamos a hablar de eso. Es al revés, nosotros tenemos poca agua y que empapar. Esa es una de las razones por qué ellas pueden ser las que sobrevivan a una catástrofe, sobre todo de tipo nuclear. Estos son los temas que le gustan a la normal de Diego Monte de Oca. Bueno, sí. Lo que le gustan, sí, hasta ahí opino yo. Totalmente loco. Bien. Bueno, entonces, les cuento. Ahí es una manera muy simple de hacer las cosas. Es en realidad una tecnología muy simple. Estuvieron estudiando durante mucho tiempo a qué frecuencia las radios, las ondas se transmiten a través de frecuencias. Son diferentes, las diferentes frecuencias dan diferentes comunicaciones. Por ejemplo, esta radio es la 970 AM, sí, megahercios, sí, perdón, kilohercios, debo decir, que es diferente a otra radio que tiene otras características, como por ejemplo El Espectador, que tiene 810 AM. Oyentes. No, eso es otra cosa. Bien, entonces, las diferentes ondas generan diferentes frecuencias. Y esas diferentes frecuencias caracterizan a esas ondas. Bien. Un tipo particular de onda es el que genera el microondas, que es justito la onda, la frecuencia de onda, sí, que hace vibrar solo y exclusivamente a las moléculas de agua que tiene el material que vos vas a calentar. Agua que no necesariamente tiene que ser la del té, puede ser la de un churrasco, puede ser el agua constitutiva de cualquier material orgánico, un vegetal. Como nos explicaste la semana pasada. Exacto, de todo aquello que contenga agua. Por eso vos ponés una taza, sí, y la taza no se calienta, apenas se entibia. Poquitito, pero muy poquito. Sin agua no debería calentarse, porque en realidad lo que calienta la taza es la conducción del calor del agua hacia sus paredes. Ajá. Sin embargo, algunos materiales, como por ejemplo los materiales plásticos, que se parecen, que tienen un poco de humedad dentro porque tienen porosidad, y además se parecen en algunas cosas a la química, a la molécula del agua, en algunas cosas, muy lejanos, ¿no? Pero se parecen, a veces ellos sí pueden sufrir alteraciones, calentarse, derretirse. Sobre todo aquellos que son muy porosos, ¿no? Son muy porosos. Claro. Es decir, muy porosos, les va a entrar el vapor de agua del aire, se va a calentar el vapor de agua dentro de esos poros y eso va a producir un calentamiento. Cualquier plástico que se quiera calentar
todos lo sabemos, en forma directa se va a deformar. Claro. ¿Tá? Pero vamos a decir lo último de esto en este último minuto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cocina? Esas ondas que son emitidas... Viste que se va solo, ¿no? No lo echás vos, se va el solo. magnetrón, desde ese aparatito, se llama magnetrón, Sí. ¿ah? Que solamente emite a la frecuencia de vibración de la molécula de agua, la hace vibrar cada vez más rápido. Y entonces, ella vibrando más rápido, igual que si nosotros agarramos nuestras dos manos y la empezamos a frotar uno contra otro, Empezamos a tener calor. empezamos a sentir calor. Solo Sí. que a la velocidad que lo hace, el calor es muy grande, Claro. generado en muy poco tiempo. Ese calor cocina el alimento que vos estás poniendo dentro del microondas. Fantástico. Por eso, en el microondas normalmente no se rostiza, no hay posibilidad No, de darle colorcito. de darle color, excepto que además les pongas, como los microondas actual, una resistencia eléctrica que esa sí les va a dar el colorcito que vamos por afuera. Cuando era pibe y recién aparecieron yo vivía era pibe, vivía en Buenos Aires y habían aparecido los VGH, Sí, los VGH, no sé qué marca es, VGH, debe ser Sí. Big International House. Entonces, para que te quedara la carne adentro Sí, cocida, claro. le ponías un pincho Claro, un pincho. era goma y un pincho. Y un pincho de metal con un cable que estaba enchufado dentro del propio microondas. Él le transmitía al microondas la temperatura que tenía dentro y el microondas, por una programación que vos podías hacer, iba cortando y volviendo a prenderse y cortándose. Lo cocinaba más o menos. Y sí, porque no es lo mismo rostizar, no es lo mismo un churrasquito, que de los que conocemos nosotros, que te hiervan la carne, de alguna manera. Ese es el problema. Y así cocinan. Así que cocinan por frotación. Por frotación. Así que el agua se frotan las moléculas dentro del agua y se calientan. Se frotan entre ellas y con el material que las Es medio rodea y ahí asqueroso. va. Atención, a todas las mamás que tengan niños chicos, Sí. cuando vayan a poner el agua a calentar, que no los dejen mirar para adentro del microondas. Claro. Porque van a ver que se empiezan a frotar, se calienta y después que termina eso. Y mucho peor, intentar evitar Sí. secarse el pelo en el microondas. ¡No! Ni poner a hacer los huevos. Ah, Se te engancha con la puerta. Adiós, Carlitos Vera. Hasta la próxima semana. Queden en buenas manos del fútbol. Se viene una vida y salud. Mañana, después de Omar Gutiérrez, volveremos por la querida Radio Universal para festejar la vida.